Mi nombre es Valeria Sánchez, tengo 35 años, y durante los últimos 8 años he soportado en silencio los ataques constantes de mi suegra, Esperanza Herrera. Para ella, yo era la mujer equivocada que se había robado a su hijo perfecto, el heredero de un imperio textil construido durante 4 décadas. Lo que nunca supo es que yo tenía mis propios secretos, mis propias cartas bajo la manga. Conocí a Eduardo Herrera hace 12 años en una conferencia de negocios internacionales en Guadalajara. Yo trabajaba como consultora independiente en comercio exterior, especializándome en la expansión de empresas mexicanas hacia mercados asiáticos. Eduardo estaba ahí representando a Textiles Herrera, la empresa familiar que su padre había fundado en los años 80. Lo que empezó como una conversación profesional sobre aranceles y logística internacional se convirtió en algo mucho más profundo. Mi madre nunca va a aceptar que me case contigo, me había advertido Eduardo durante nuestro segundo año de noviazgo, mientras paseábamos por el malecón de Puerto Vallarta. Para ella, cualquier mujer que no sea de su círculo social es automáticamente una cazafortunas. Tenía razón. Desde el momento en que Esperanza me conoció, estableció una guerra silenciosa pero constante. Durante los primeros años de matrimonio, sus ataques eran sutiles, comentarios sobre mi ropa inadecuada, críticas sobre mi forma de manejar la casa, insinuaciones sobre mis verdaderas intenciones con su hijo. Pero después de que Eduardo fue diagnosticado con cáncer hace 3 años, sus ataques se volvieron más directos y crueles. Durante la enfermedad de Eduardo, dejé mi consultora temporalmente para cuidarlo de tiempo completo. Fueron los meses más difíciles de mi vida, viendo cómo el hombre que amaba se debilitaba día tras día. Esperanza interpretó mi decisión como una confirmación de sus sospechas. Yo era una mantenida que vivía del trabajo de su hijo. Lo que ella no sabía era que Eduardo y yo habíamos estado trabajando juntos en secreto durante años. Mi experiencia en mercados internacionales había sido crucial para expandir Textiles Herrera hacia Asia. Los contratos que yo había negociado representaban el 60% de los ingresos actuales de la empresa. Eduardo había insistido en mantenerlo en secreto, sabiendo que su madre nunca aceptaría que una extraña tuviera tanto control sobre el negocio familiar. Valeria, Eduardo sostuvo mi mano desde su cama de hospital durante sus últimas semanas. Hay cosas que necesitas saber sobre la empresa, sobre el testamento. Mi madre cree que todo le pertenece a ella por derecho, pero la realidad es muy diferente. Me explicó entonces los detalles que cambiarían todo. Durante los últimos 5 años, había estado transfiriendo gradualmente sus acciones a mi nombre. Los contratos asiáticos estaban registrados bajo mi consultora, que técnicamente era propietaria de las rutas comerciales más lucrativas de la empresa. El testamento que había preparado en secreto dejaba claro que yo era la única heredera legítima de todo el imperio empresarial. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, le pregunté, lágrimas rodando por mis mejillas. Porque quería protegerte del veneno de mi madre el mayor tiempo posible. Pero ahora que ya no estaré, necesitas estar preparada para la guerra que viene. Eduardo murió un martes por la mañana, con el sol entrando suavemente por las ventanas del hospital. Yo sostuve su mano hasta el final, prometiéndole en silencio que cumpliría todos nuestros planes y que no dejaría que su madre destruyera lo que habíamos construido juntos. El velorio fue una tortura elegante. Esperanza se comportó como la viuda doliente, recibiendo condolencias y haciendo planes para conservar el legado de Eduardo. Me ignoró completamente, excepto para hacer comentarios venenosos sobre mi vestido negro o mi manera teatral de llorar. Pobrecita, la escuché susurrar a una de sus amigas durante el rosario. Ahora que Eduardo ya no está, no sé cómo va a sobrevivir. Nunca tuvo un trabajo real. 3 días después del funeral, Esperanza organizó una reunión familiar en su casa. La mansión en Las Lomas estaba impecablemente decorada, como siempre, con arreglos florales que probablemente costaban más que el sueldo mensual que ella creía que yo había ganado alguna vez. Llegaron todos, los hermanos de Eduardo, sus primos, tías y tíos, todos parte del clan Herrera que nunca me había aceptado completamente. Valeria, querida, Esperanza me recibió con esa sonrisa falsa que tan bien conocía. Qué bueno que pudiste venir. Sírvenos té, por favor. Necesitamos hablar de cosas importantes. Me dirigí a la cocina, sintiéndome observada por una docena de pares de ojos. Preparé el té con las manos temblorosas, no por nervios, sino por la anticipación de lo que estaba por venir.
Sabía exactamente lo que Esperanza planeaba hacer: asumir el control total de la empresa y dejarme con una pensión miserable, si acaso. Cuando regresé a la sala con la bandeja de té, todos estaban sentados en semicírculo, como un tribunal. Esperanza ocupaba el sillón principal, flanqueada por los hermanos de Eduardo. La tensión en el aire era palpable. Valeria, comenzó Esperanza con tono solemne, sabemos que esto es difícil para ti, pero necesitamos hablar sobre el futuro. Eduardo ya no está, y la empresa necesita liderazgo fuerte. Serví el té cuidadosamente, manteniendo mi expresión neutra. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Bien. Entonces estarás de acuerdo en que lo mejor es que yo tome las riendas de Textiles Herrera. Después de todo, conozco el negocio desde que mi esposo lo fundó. Tú, bueno. Hizo una pausa dramática. Tú nunca has trabajado realmente en la empresa. Los murmullos de aprobación llenaron la sala. Los cuñados de Eduardo asentían, claramente aliviados de no tener que lidiar conmigo en las decisiones empresariales. Las tías sonreían con esa satisfacción que viene de ver a alguien puesto en su lugar. Es lo más sensato, agregó Roberto, el hermano mayor de Eduardo. Valeria puede quedarse en la casa, por supuesto, y recibir una pensión modesta. Pero los negocios son para la familia de sangre. Esperanza se irguió en su sillón, disfrutando claramente su momento de triunfo. Exactamente. Valeria, sé que esto puede ser difícil de aceptar, pero eres tan inútil que ni siquiera puedes mantener un trabajo. Nunca has contribuido realmente a esta familia. Eduardo te mantuvo durante años por lástima, pero ahora es momento de que enfrentes la realidad. Sus palabras se clavaron en el aire como dagas. Algunos invitados se removieron incómodos en sus asientos, pero nadie me defendió. Mantuve la calma mientras servía el té, controlando cada músculo de mi cara para no mostrar la satisfacción que crecía en mi pecho. Tienes razón, Esperanza, dije suavemente, colocando la tetera en la mesa de centro. Hay muchas cosas sobre mi contribución a esta familia que nunca entendiste. No hay nada que entender, replicó con desdén. Fuiste una carga para mi hijo, y ahora serás una carga menor para esta familia. Deberías agradecernos que te dejemos quedarte en la casa. El timbre de la puerta interrumpió su discurso. Esperanza frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción de su momento de gloria. No esperamos a nadie más, murmuró Roberto. La empleada doméstica entró discretamente. Señora Herrera, ha llegado el licenciado Mendoza. Dice que viene por la lectura del testamento. Esperanza sonrió con satisfacción. Perfecto. Que pase. Así podremos formalizar todo de una vez. El licenciado Mendoza entró a la sala cargando un maletín de cuero negro y una expresión seria. Era un hombre mayor, de cabello cano y lentes pequeños, que había sido el abogado de la familia Herrera durante más de 20 años. Me saludó con un asentimiento respetuoso antes de dirigirse a Esperanza. Señora Herrera, señora Sánchez, familia, comenzó con voz profesional. Lamento mucho su pérdida. Eduardo era un hombre excepcional y un empresario visionario. Gracias, licenciado, respondió Esperanza. ¿Podemos proceder con la lectura? Estamos ansiosos por conocer las últimas voluntades de Eduardo. Por supuesto. El abogado abrió su maletín y extrajo varios documentos. Debo mencionar que este testamento fue actualizado hace 6 meses, con todas las formalidades legales correspondientes. Esperanza asintió confiadamente. Eduardo siempre fue muy organizado con estos asuntos. Muy bien. Procederé con la lectura. El licenciado se aclaró la garganta y comenzó. Yo, Eduardo Herrera Vázquez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi última voluntad lo siguiente. Las primeras cláusulas eran previsibles: donaciones a caridades, pequeños legados para empleados fieles, objetos personales para familiares cercanos. Esperanza escuchaba con una sonrisa cada vez más amplia, claramente anticipando el momento en que escucharía sobre su herencia. En cuanto a mis bienes empresariales, continuó el licenciado, dejo toda mi fortuna empresarial, incluyendo mis acciones en Textiles Herrera, mis propiedades comerciales, y todos los contratos internacionales asociados a mi esposa, Valeria Sánchez Herrera, como la única heredera legítima de mi imperio comercial. El silencio que siguió fue absoluto. Pude escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido lejano del aire acondicionado,
y el sonido de varias respiraciones contenidas. Esperanza había dejado de sonreír. Su cara había pasado de la satisfacción al shock, y ahora comenzaba a mostrar los primeros signos de pánico. Eso debe ser un error, balbuceó. Eduardo nunca habría. No hay error, señora Herrera, respondió el licenciado con calma profesional. Además, debo informarles que la señora Sánchez ya era propietaria legal del 70% de los activos empresariales más valiosos, incluyendo todos los contratos con proveedores asiáticos y las rutas comerciales internacionales. Esperanza comenzó a temblar visiblemente. Sus manos se aferraron a los brazos de su sillón como si fuera a desplomarse. Pero ella nunca trabajó en la empresa. Es imposible. De hecho, el licenciado consultó otro documento. Los registros muestran que la señora Sánchez ha sido la consultora principal para expansión internacional de Textiles Herrera durante los últimos 7 años. Su empresa, Sánchez International Consulting, maneja exclusivamente todos los contratos que representan el 62% de los ingresos actuales de la compañía. Roberto se puso de pie bruscamente. Esto tiene que ser una conspiración. Valeria manipuló a Eduardo cuando estaba enfermo. Me levanté lentamente, alisando mi vestido negro. Por primera vez en 8 años, todos los ojos estaban sobre mí con respeto en lugar de condescendencia. Roberto, dije con voz calmada pero firme, Eduardo y yo llevábamos años planeando la expansión internacional. Yo negocié personalmente cada uno de esos contratos. Mi maestría en Comercio Internacional de la Universidad de Georgetown y mis 15 años de experiencia en mercados asiáticos fueron la base de todo el crecimiento empresarial de los últimos años. Esperanza me miraba como si fuera una extraña. Pero tú nunca dijiste. Nunca preguntaste. Asumiste que porque dejé mi consultoría para cuidar a Eduardo durante su enfermedad, eso significaba que era incompetente. Caminé hacia la ventana, disfrutando del momento. Eduardo quería protegerme de tu veneno el mayor tiempo posible. Ahora entiendo por qué. El licenciado continuó leyendo las cláusulas finales del testamento. Esperanza heredaría la casa y una pensión mensual. Los hermanos de Eduardo recibirían pequeñas sumas y algunos objetos personales. Pero todo el imperio empresarial, valorado en más de 50 millones de pesos, era mío. Hay una carta personal que Eduardo me pidió entregar, añadió el abogado, extendiéndome un sobresellado. La abrí con manos temblorosas. La letra familiar de Eduardo llenaba la página. Mi querida Valeria, si estás leyendo esto, significa que finalmente la verdad ha salido a la luz. Perdóname por mantenerte en las sombras durante tanto tiempo. Tu brillantez empresarial fue lo que salvó nuestra empresa, tu visión fue lo que nos llevó al éxito internacional. Ahora es tu momento de brillar. Construye el imperio que siempre soñamos juntos. Te amo para siempre. Eduardo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de dolor, sino también de liberación. Los meses siguientes fueron turbulentos. Esperanza intentó impugnar el testamento, pero los documentos eran impecables. Los hermanos de Eduardo intentaron negociar posiciones en la empresa, pero yo tenía control total. Implementé cambios significativos, nuevas rutas comerciales, expansión hacia Sudamérica, modernización de procesos. Textiles Herrera creció un 40% en el primer año bajo mi dirección. Los empleados, que inicialmente fueron escépticos sobre tener una jefa joven, pronto reconocieron mi competencia y visión. Un año después, en el aniversario de la muerte de Eduardo, Esperanza vino a visitarme a la oficina. Parecía haber envejecido una década en 12 meses. Valeria, comenzó tímidamente, quiero disculparme. Nunca entendí quién eras realmente. Miré por la ventana de mi oficina ejecutiva, viendo la ciudad extenderse bajo el cielo azul. Esperanza. Eduardo siempre decía que el respeto se gana, no se hereda. Quizás ahora puedas empezar a entender eso. Ella asintió silenciosamente y se retiró. Nunca volvió a cuestionar mis decisiones empresariales. Hoy, 3 años después, Textiles Herrera es una de las empresas textiles más importantes de México. Y yo, la fracasada que no podía mantener un trabajo, soy reconocida como una de las empresarias más exitosas del país. Algunas verdades simplemente necesitan su momento para salir a la luz.